lo de la mesa. Aquí o ahí, como usted quiera. Sí, ahora sí. Ahora sí. Siempre me pasa lo mismo cuando voy a empezar con los karaokes también. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, disfrutando de esta semana acá en el Colegio de Ciencias Económicas. No sé si me pongo de pie, ¿verdad? Para que me vean, porque la verdad... Sí, los vi, disculpen. Me voy a poner entonces por allá, más fácil. Siempre este tipo de actividades, le agradezco al colegio que nos invita. Yo no tengo formación económica directamente acá en Costa Rica, pero gracias a la Universidad de la Vida he estado en bastantes exposiciones a nivel internacional y he aprendido bastante de varias funciones que he realizado a nivel económico. Como periodista a nivel económico son ya 15 años, prácticamente toda mi carrera periodística la he hecho en la parte económica. Y bueno, obviamente desde que recibe uno el primer salario empieza a conocer un poco más de la economía y la importancia de la misma, ¿no? Entonces es bastante llamativo y hoy por hoy doy muchos cursos y acercamientos principalmente a jóvenes que están empezando su vida profesional a tener una cercanía con el empoderamiento de su economía y de su dinero. Por ende, siempre le agradezco al colegio que nos invite. La perspectiva del periódico La República siempre es para nosotros de mayor importancia el tema de solución para los profesionales. Por ende, siempre estamos muy a la vanguardia de estar desarrollando informaciones relacionadas a temas que sean llamativos para el profesional y para el empresariado costarricense. Y bueno, obviamente para nadie es un secreto que lo que pasó el viernes pasado en la noche, que no fueron los descuentos ni en Walmart ni en otras tiendas, ¿verdad? El Black Friday, sino el tema de lo de la reforma fiscal y la declaratoria que hizo la Sala Constitucional, para muchos fue prácticamente como un gol de la selección nacional, de la emoción que tuvieron, ¿verdad? Y con esto empiezo prácticamente mi exposición. No uso filminas por aquello, entonces así no van a tener que tener problemas con la nuca. El tema es confianza. Costa Rica estaba en un momento o está en un momento en el que su tema medular es la confianza. Sin confianza no hay empleo, sin confianza no hay crecimiento económico, sin confianza no hay desarrollo de ningún tipo. Y en esa encrucijada en la que se encontraba el país, sin duda alguna, a escuchar a la Sala Constitucional darle un adelanto a lo que podría ser este proyecto que se estaría votando en segunda instancia la próxima o la segunda semana de diciembre, es un tema bastante llamativo. Quiero compartir con ustedes una información que dio el informe del Estado de la Nación 2018, presentado hace prácticamente un mes atrás, donde dice que la economía costarricense se caracteriza por tener bajos encadenamientos productivos y multiplicadores de empleo, lo que dificulta la generación de puestos de trabajo. El 2017 se registró como la mayor pérdida de empleo de los últimos 20 años en este país. Más de 30,000 puestos de trabajo concentrados en trabajos no calificados, microempresas, jóvenes y mujeres fueron los que estuvieron dentro de esa calificación principalmente. Y esto es preocupante. Dentro del informe del Estado de la Nación, que para mí es un documento muy rico, todos los años, siempre en noviembre lo distribuyen, es llamativo el escuchar que si en este momento el 100% de las mujeres que se encuentran sin trabajo, que no tienen trabajo, entraran en algún tipo de trabajo sin importar la calificación que tengan, donde simplemente tengan una remuneración, el desempleo en este país se reduciría a más de la mitad. Entonces uno dice, bueno, si esto sucediera, ¿qué significaría para el crecimiento económico de este país y para los niveles de pobreza? El encontrar todo esto desde el manejo de lo que sería un cambio de Costa Rica a nivel de la confianza y el tema del manejo de lo que podría ser el cambio con una reforma fiscal, es claro que la reforma fiscal no es la perfecta, no es la mejor, no todos estamos felices con las cuestiones que están adentro, no todos queremos pagar otra vez más impuestos o no todos quieren que se les recorte algo dentro de sus gastos, pero es lo que se tiene. Conversando con una calificadora de riesgo el lunes pasado, curiosamente en la tarde, me decían, es la primer buena noticia que escuchamos de Costa Rica de la última década. Desde que empezó todo el tema fiscal, todo el problema fiscal, me decía el calificador de riesgo, que es de la agencia Moody's, que conversamos prácticamente una vez al mes, me decía, es increíble que en un año un país como Costa Rica, donde debería ser más bien más fácil el manejo de sus finanzas, más fácil el manejo de su derecho fiscal,
no hayan podido encontrar una solución y más bien cada vez estar más cerca de una debacle, que sucedan estas cosas y se permita que esté ahí. Una persona economista, por cierto, compartía el fin de semana una nota donde decía que los costarricenses somos como las mulas que hacían las carreteras antes, ¿verdad? Iban las mulas por los trayectos en las montañas y cuando ya sentían que venía el precipicio, cruzaban de camino, iban por otro lado y cuando se daban cuenta lograban hacer los caminos. Por eso creo que hicimos la carretera del Surquía así como está, ¿verdad? Pero lo curioso es que sí, efectivamente, cuando estamos al borde de ese precipicio, al borde de lo que podría significar para el país una nueva rebaja en la calificación de riesgo por el tema fiscal, sin duda que no nos lo preguntamos porque, por ejemplo, yo que tengo 35 años, no viví lo que pasó en Costa Rica a finales de los 70, inicios de los 80, pero bueno, todos mis profesores y ahora el profesor Denis también nos va a comentar un poco más. Ahí estuve con el permiso de él, hojeando un poco las filminas que tiene para ustedes y por eso mejor no hice ninguna presentación, pero en este tema es medular una cosa y es la confianza y el futuro. Un país como el nuestro, con una economía tan abierta, sin confianza y sin esa perspectiva de futuro, simplemente podría llegar a lo que los que estuvieron vivos en ese momento, sería una depreciación gigantesca de la moneda costarricense o una inflación de doble dígito y tasas de interés de doble dígito también, que eso no se vive en el país desde muy temprano en los años 90. En general, hay cosas que por supuesto tienen que llamar mucho la atención. Y esta parte de la activación de la economía y parte de lo que decía el pasado presentador que me llamó mucho la atención es medular. Los ingresos tributarios a este año están creciendo prácticamente solo al 2%. Es la cifra más baja desde que empezó la recesión económica de hace 10 años. Y de ahí eso no podría ser. La deuda del país como tal, y es como hemos venido financiando esta parte del déficit, ya sobrepasaría el 50% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal estaría a un 7,2%. ¿Qué es esperanzador a ver todo este tipo de cosas? Bueno, las buenas noticias que suceden. Tan rápido pasó lo del viernes, ya el lunes los bonos de Costa Rica en el extranjero se apreciaron y eso no pasaba. Ya, de hecho, los mismos analistas decían, bueno, ya primera cosa positiva también que sucede, prácticamente unos 400 puntos básicos y eso fue, bueno, bastante llamativo obviamente. Acá lo que hay que tener en cuenta es si se llegará o si será suficiente este tipo de cosas y cuánto estamos nosotros como costarricenses comprometidos a desarrollar. Se dice, o lo indica el Banco Central en un reporte que hizo tan pronto el sábado después de la acción de la Sala Constitucional, que el déficit fiscal caería prácticamente a la mitad para finales del 2022, lo cual quiere decir que son 4 años. Y en esos 4 años no será nada fácil. Me decía un amigo, bueno, qué dicha, ya el tipo de cambio otra vez va para abajo, no vamos a tener obviamente claro aquel tipo de cambio en 500 nuevamente, ya hoy cerró en 675 en el Monex, 675, sí, 675. Subió un poquito, sí, sí, efectivamente. 606, sí, señor. Más o menos, sí. No, 600,75. Era para despertarlos. Entonces, sí, yo me asusté, después me quedé pensando. Y más que mañana hay que pagar el crédito de la casa y esas cosas. Entonces me decía mi amigo, ¿y qué? ¿Para cuándo otra vez el tipo de cambio en 500? Y yo le decía, bueno, tenemos un grave problema como país, ¿verdad? No recibimos una educación financiera fuerte y todo lo entendemos como al golpe. Hace poco había hecho una publicación donde decía que tuvimos 4 años para aprender sobre el riesgo cambiario y no nos dio la gana, por varias razones. Uno, culpa del Banco Central y hay que culparlo también porque el Banco Central nos mantuvo el tipo de cambio muy fijo y ve uno al gobierno endeudándose en dólares y uno dice, bueno, si el gobierno lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si es más barato, es más factible, es más fácil, los bancos privados lo hacen más rápido que los bancos públicos, ¿verdad? Perdón si hay alguien de la banca pública, pero es parte como del desarrollo y de esta parte del crecimiento económico que necesitamos. En general, creo que el país está en un momento en el que tiene que seguir adelante. No podemos pensar que por lo que pasó o por lo que está por pasar ya está el tema hecho.
realmente no solucionamos nada simplemente con el tema de salir adelante con la reforma fiscal. Vienen muchísimos retos más. Creo que el tema medular, una ley de empleo público, la parte de pensiones de lujo, viene toda la reforma también de la parte de pensiones del IBM. Recordemos que toda la crisis que está pasando en Nicaragua actualmente, ese fue su inicio, un tema de las pensiones. Y bueno, Costa Rica también tiene ese problema por ahí actual muy, muy fuerte. Y toda la parte que es importantísimo para el crecimiento económico y seguir hacia adelante, que es encontrar ese match entre la educación y los puestos de trabajo actuales, esa nueva economía que existe hoy que lo estamos dejando de lado. No puede ser posible que este montón de jóvenes que están hoy sin puestos de trabajo, prácticamente el 10% de ese 20% son jóvenes de menos de 25 años que no encuentran puestos de trabajo, y uno dice, le entregamos el 8% del Producto Interno Bruto a la educación del país. Pero ¿por qué la educación joven del país no puede hacer este ligue con esos puestos de trabajo? Que uno, son puestos de trabajo muy calificados, muy bien remunerados y que pueden darles valores de valor agregado para salir adelante, incluso de buscar estudios afuera, otros puestos afuera, traer más valor agregado a Costa Rica y convertirnos en una economía más cercana a lo que hoy el mundo hay y la competitividad que existe. En general esa era como la exposición y el valor que quería decir. Don Denis nos trae una presentación un poco más densa de lo que es el proyecto, pero que sea lo mejor para el país. Creo que todos tenemos que trabajar, aprender de las nuevas economías que existen y además saber que en Costa Rica somos prácticamente 5 millones de habitantes ya, y que es una Costa Rica para los 5 millones, no solamente para el sector privado, para el sector público, para los que están emprendiendo o para los que no tienen nada, sino que debería ser una economía que tenga oportunidades para todos y elemental que todos entendamos que hay que pagar un poquito más o hay que dejar un poco los beneficios de lado para que al cierre de, yo diría prácticamente de la próxima década, todos estos problemas medulares que tenemos se acaben y tengamos saneado no solamente nuestras finanzas, sino también nuestra parte de la educación, del desarrollo económico y de las oportunidades. No es posible que existan tantos dineros en sistema de banca para el desarrollo que no se utilicen o que pidan tantísimos requisitos. Yo lo comentaba hace prácticamente como un año, creo que estuve por acá en una cuestión de emprendimiento. Estaba haciendo un emprendimiento y fueron tantos los papeles que me pidieron que simplemente dejé el emprendimiento de lado. Yo dije, ¿quién me va a pagar esto? Llevaba 7 meses haciendo papeles y es algo que no se puede desarrollar. Y bueno, es la única forma de impulsar el país. Creo que es algo que compartimos muchos, otros no. Ahora lo podemos discutir en la parte de discusión. Y bueno, que viva Costa Rica, que viva nuestra economía y seguir adelante. Como decía el Papa Juan Pablo II, sin miedo. Y creo que este es un país que sí puede desarrollar todo lo que tenemos y lo que desarrollamos. Gracias. Puede ser aquí, ¿cómo paso? Para adelante. Bueno, ahí que mi compañía quería poner. Caramba. Ah, bueno.
está. Bien, buenas tardes. Le agradezco al colegio, a don Wilber, a doña Zoila, que fue quien me envió la nota para que estuviera esta tarde con ustedes hablando sobre este tema del que ya se ha hablado tanto y que me imagino los que han estado esta semana por acá han oído hasta la saciedad de todas las implicaciones que puede tener. Yo no sé por qué a don Fabio le parecí viejo, porque dijo que él no pasó por la crisis del 82, del 80-82, y que yo sí. Pues no sé, supongo que vio la cédula mía por ahí cuando estaba. Lamento mucho que no haya venido don Mario Redondo también, porque hace rato que no lo veo desde que me tocaba enfrentarlo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Espero que no se haya asustado de que yo venía, porque como ahora soy hombre libre y ya no soy funcionario público, pues es más difícil, pero no soy tan agresivo. Como decía don Fabio, en realidad esa noticia que recibimos el viernes por la noche, de que la Sala Constitucional dio luz verde para que se pueda seguir con el segundo debate en la Asamblea Legislativa, causó mucha alegría en mucha gente. La pregunta que uno se hace en un caso como este, como he visto en reiteradas páginas en Facebook, es en realidad cómo es eso de que nos tenemos que sentir felices y eufóricos de que vamos a tener que pagar más impuestos. Es raro porque tradicionalmente los impuestos son eso, impuestos, se nos imponen y por lo tanto son dolorosos y no nos gusta pagarlos. Pero, en fin, dada la situación económica que estamos atravesando, puede haber razones efectivamente por las cuales deberíamos o debemos sentirnos contentos. Contentos no por lo que los impuestos en sí significan, sino contentos porque ya que vamos en caída libre, por lo menos estamos empezando a experimentar un freno. A ver si don Wilber me regala un vasito de agua, porque los que ya no tenemos próstata tenemos problemas de mucha sed. Vamos a ver varios puntos. En realidad, cuando yo estaba... Muchas gracias, don Luis. Cuando estaba preparando esta presentación, en realidad me dije, bueno, pues el asunto es bastante simple. ¿Ya? Podría venir simplemente acá, ponerme aquí de frente y contestar la pregunta que se hacía, es decir, cuál es el impacto que los impuestos tienen sobre el empleo público y el empleo privado. Y la respuesta es muy sencilla. Sobre el empleo público, la teoría lo que nos dice es sí, tienen impacto negativo sobre el empleo y la producción. Y el impacto sobre el sector público, pues depende de cuáles sean las políticas públicas que se sigan. Y decirles a ustedes muchas gracias, ya con eso terminé la presentación. Pero creo que vale la pena profundizar un poquito más en este tema. En primer lugar, me voy a poner un poquito formal y recordar los tiempos en que yo era profesor. Ya don Mario, el señor Mora, el viceministro, también me echó al agua de que fui su profesor y ya él es bastante viejo, o sea que efectivamente como que tengo mis años. Y para que vean que es cierto, hace como 20 años como que me echaron de la academia y entonces ya no volví a dar clases. Entonces, pues sí, por eso es que también se me ha olvidado un poco cómo presentarme ante el público y cómo hablar, etcétera. Así es que me van a excusar cualquier falencia que tenga al respecto. Vamos a hablar un poco de lo que en términos formales nos dice la teoría económica, que son las causas del desempleo. ¿Qué es lo que efectivamente produce desempleo en forma directa? Porque como vamos a mencionar, todo lo que ocurre en la economía se refleja en esta variable. En realidad, la variable de empleo no es
como muchos piensan, algo que se pueda lograr por decreto, sino que es el resultado del funcionamiento del sistema económico. A mí me hace mucha gracia en estos días cuando oigo por ahí diputados de una fracción, de otra, hablando de programas para reactivación y programas para fomentar el empleo, y hablamos de que debe ser además empleo de calidad. No, eso no lo podemos lograr artificialmente, ni siquiera sabemos cuáles son las ramas en las cuales hay que lograr fomentar ese empleo. En realidad, el empleo es resultado de cómo funcione la economía. Adentrándonos un poco en el proyecto de reforma tributaria, vamos a mencionar algunos de los aspectos negativos que persisten en la ley, que lamentablemente por lo menos existía la intención en el Ministerio de Hacienda de intentar corregir algunos de ellos, pero tristemente no se pudieron lograr, probablemente razones de carácter político. Siempre hay algunos grupos que tienen influencia sobre los que toman las decisiones, consecuentemente eso hace que no podamos lograr todo. Luego, tratar de responder directamente si la ley 20.580 nos va a producir más desempleo, y ahí lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Desde una visión simplista, que es lo que le enseñan a uno en los cursos de principios de economía y en los cursos de economía básica, es decir, el famoso modelo de equilibrio general partiendo de la estática comparativa, suponiendo que que partimos de una situación de equilibrio y que consecuentemente a partir de esa posición de equilibrio, cualquier cosa que ocurra puede ser analizado como un simple movimiento de una posición a otra. Vamos a entrarnos un poquito más en el análisis dinámico. Yo no sé si ya en las universidades habremos mejorado en eso y ya estamos más con estos modelos de carácter dinámico y no quedarnos simplemente con estos modelos de estática comparativa, y ver que la economía en realidad es muy extraño que nosotros podamos decir que estamos en una posición de equilibrio, ¿no? Generalmente estamos en una posición de desequilibrio en alguna parte. Puede ser que temporalmente en algunas partes estemos en equilibrio, pero lo normal es el desequilibrio. Consecuentemente, todos los fenómenos económicos no los debemos centrar únicamente en un análisis de estática comparativa, sino en un modelo de desequilibrio dinámico. Espero que en estos 20 años que yo he estado fuera de la academia, pues ya se esté profundizando mucho más en este tipo de modelos y este tipo de análisis. Luego, ¿cuáles serían las soluciones de corto y mediano plazo, ¿ya?, que podríamos ver para resolver ese tema del desempleo? Y entrando un poquito más a especular, plantear lo que yo pienso que deberíamos hacer. Es decir, siempre hemos hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué hacer siempre lo mismo que hemos demostrado en 20, 30 años que no nos ha dado resultado? Entonces, ¿por qué no cambiar eso que hemos venido haciendo? Hemos venido aprobando reformas tributarias que al final de cuentas terminan siendo mini reformitas que nos dan oxígeno por 3, 4 años, volvemos al mismo problema. Hay que cambiar eso. No puede ser que el país pretenda desarrollarse bajo un esquema de este tipo. Bueno, entrando al primer tema, ¿cuáles son las causas que uno puede identificar del desempleo? En primer lugar, aunque parezca extraño, pero por lo menos así lo dice la teoría microeconómica, el primer elemento son los salarios mínimos. Si estuviera por aquí don Adrián Brenes, que es un economista, nos diría, eso es lo que he venido diciendo yo siempre, que hay que eliminar el esquema de salarios mínimos. ¿Por qué? Porque los salarios mínimos crean desempleo y sobre todo crean informalidad. Que no se diga que yo vengo aquí a propugnar porque se eliminen los salarios mínimos. Evidentemente ese es un tema que hay que verlo con muchísimo cuidado, pero sí tener cuidado de que los salarios mínimos no se nos conviertan en un factor determinante de
que nos está causando desempleo. El otro elemento que, según la teoría, nos causa desempleo, o por lo menos evita la generación de empleo, es el tema de los impuestos al empleo, eso que llamamos cargas sociales. Las cargas sociales, lógicamente, lo que significa es que encarecen la mano de obra, consecuentemente hace que las empresas demanden menos trabajadores, produzcan probablemente menos, hagan cambios estructurales en sus funciones de producción, consecuentemente sustituyan mano de obra por más capital algunas veces, y lo que eso termina haciendo es que nos genera algún nivel de desempleo. Y luego, en el caso costarricense por lo menos, pero en la mayor parte de los países hay una cantidad de limitaciones anacrónicas al empleo, de aquellos tiempos de la revolución industrial en donde se explotaba a los trabajadores con largas jornadas de trabajo, se les obligaba a trabajar durante la noche por salarios de hambre, etcétera. Bueno, esas limitaciones anacrónicas, como es en el caso de Costa Rica, que todavía hay limitaciones a las jornadas nocturnas o a las jornadas extendidas. Por ahí he visto un proyecto de ley de un señor diputado en donde va a proponer precisamente que se permita eso de las jornadas extendidas, que la gente pueda trabajar 12 horas durante 4 días y ya quedó libre de los otros 3 días de la semana. Bueno, eso evidentemente es muy probable que en un trabajo de construcción o en algo que tienen que estar haciendo un esfuerzo físico enorme no se pueda, pero en muchos trabajos sí puede ser posible que eso se pueda lograr. Y lo otro es las jornadas nocturnas. En aquella época en donde los trabajadores tenían que alumbrarse con candelas y que el trabajo nocturno era terriblemente desgastante, pretender en este momento que las empresas tengan que pagar un 50% más de salario porque los trabajadores trabajen una jornada nocturna, pues es ya irracional, por lo menos yo diría que anacrónico. Debemos permitir de alguna manera que eso se flexibilice. En todo caso, la gente que está desempleada muy probablemente podría estar dispuesta a trabajar en ese tipo de jornadas con tal de tener trabajo y con una enorme ventaja, y es que permite la plena utilización de la capacidad de planta de las empresas. Obviamente que las empresas tengan que cerrar durante 8 o más horas al día significa que el capital que tienen invertido se está subutilizando. Y lo más importante de todo, lo que tiene que ver con el desempleo, lo que va a determinar los niveles de desempleo, independientemente de todas las otras variables, incluso sobre salarios mínimos, sobre los impuestos al empleo, es el nivel de actividad económica del país. Si el nivel de actividad económica del país no está funcionando, si la actividad económica del país no está funcionando, si lo que vemos es que la producción está disminuyendo, pues eso es lo que directamente nos va a producir desempleo. Consecuentemente, hacer un análisis del desempleo no puede estar desligado de un análisis de la actividad económica. Por eso me tomé alguna libertad al interpretar el título de la presentación que me pidieron hacer. Originalmente decía que era simplemente los efectos del proyecto de ley sobre el empleo. Yo le añadí de la actividad económica, porque están íntimamente relacionados uno y otro. Y también me decían que debía hacer el análisis de esos efectos sobre el sector público y el sector privado. No, hay un solo efecto. Al final de cuentas, genera un efecto sobre el empleo en general. Si ponemos restricciones a la disminución del empleo en el sector público, todo el impacto se lo lleva el sector privado, simplemente. La actividad económica, como digo ahí, está íntimamente relacionada con el empleo, y el empleo se puede decir que a la vez es causa y efecto de la actividad económica. Con una actividad económica muy dinámica empiezan a crecer las fuentes de empleo.
si no hay suficiente mano de obra, si no hay suficiente gente que pueda ocupar los puestos de trabajo, la actividad económica cesa, salvo que, como nos ha sucedido en el pasado, sobre todo con las actividades agrícolas, vemos que hay inmigraciones de trabajadores, sobre todo de los países vecinos. Eso nos ayuda a mantener el nivel de producción del país y eso nos permite mantener el nivel de actividad económica. Todavía hay mucha gente que padece de mucha xenofobia y ve las inmigraciones como un mal. Tenemos que ir viendo que en realidad las inmigraciones vienen a ayudar. Como en toda parte, los inmigrantes hay muy buenos y hay gente mala que se viene por ahí, pero eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y en todo lado. Y pasa en el mismo país. O sea que evidentemente es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del empleo. Ahora, los factores que de alguna manera afecten la eficiencia del sistema económico, en realidad van a producir problemas en la asignación de los recursos, es decir, va a hacer que los recursos estén mal ubicados en unas actividades con relación a otras. Vamos a ubicar recursos, vamos a ubicar capital, vamos a ubicar trabajadores en ciertas áreas en donde el país no es tan bueno para producirlas y consecuentemente va a hacer que nuestra productividad sea mala. Eso hace que entonces la economía marche a un paso mucho más lento y hace, paradójicamente, que eso nos produzca desempleo. Y uno de los más importantes, que es en lo que directamente tiene que ver esta reforma tributaria, por lo menos en una parte, es en eso que eufemísticamente llamamos crowding out o estrujamiento, que en realidad significa que hay un sector que se empieza a llevar los recursos y probablemente los recursos más valiosos para trabajar en el sector público, porque estamos hablando del gobierno, para trabajar en el sector público porque les puede pagar salarios muy buenos gracias a que tiene una fuente casi ilimitada de recursos que provienen de los pagadores de impuestos. Ese sector se lleva recursos muy valiosos que los saca de la economía, los pone a producir relativamente poco, mientras que en el sector privado no tienen oportunidad de contratar ese mismo tipo de trabajadores. Eso hace que el nivel de productividad general del país baje y consecuentemente hace que la producción crezca muy lentamente y eso hace que el empleo no alcance los niveles que debería tener. Como dijo don Fabio, en realidad hay mucho que celebrar. Yo no lo dudo con relación al hecho de que vayamos a aprobar este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no hay que dejar pasar el hecho de que hubo una serie de factores que intentaron corregirse y no se lograron corregir, que nos hubieran ayudado muchísimo a irnos acercando a ese nivel óptimo de producción. Aquí muchos son o tienen relación con la economía y saben que en realidad de lo que hablamos es de irnos acercando a eso que los economistas llaman óptimo de Pareto. Nos estamos ya alejando de él cuando tomamos medidas que van en contra de la eficiencia. En realidad sí, tenemos que reconocer que la ley 20.580 sigue siendo injusta, mantiene una serie de privilegios y discriminaciones que no deberían existir. Eso es directamente causa de distorsiones en el sistema económico y nos limita la creación de empleo. O sea, si nosotros queremos tener mejores niveles de empleo, tenemos que ir viendo cómo emparejamos la cancha para todos, porque de lo contrario, estos aspectos hacen que la producción se dirija hacia áreas en las cuales nosotros probablemente no somos tan buenos y consecuentemente hace que estemos produciendo cosas que probablemente tengan poca demanda. Si tienen poca demanda, entonces quienes los están produciendo harán todo lo posible por ver cómo le pagan menos a
la mano de obra o a los trabajadores con tal de salir adelante con los costos de producción. Ya eso no puede ser. Si queremos tener empleo y si queremos además tener empleo bien pagado, pues tenemos que tratar de ir eliminando esas distorsiones. En primer lugar, bueno, solamente para mencionar algunos, a mí en realidad me disgusta mucho esas exenciones al impuesto sobre la renta que se hacen de manera antojadiza. Hay muchas, pero dentro de ellas la exención del impuesto de renta a las cooperativas. Si ustedes se ponen a pensar en este país, de las empresas más poderosas son las cooperativas. No solamente hablamos de la cooperativa Dos Pinos, hablamos de la cooperativa Victoria, hablamos de las cooperativas de generación eléctrica, hablamos de Copesa, hablamos de un montón de cooperativas de ahorro y crédito por todo el país que en realidad prestan servicios o producen bienes igual que cualquier empresa privada. Entonces, ¿cómo vamos a poner nosotros, empresas privadas, a competir con empresas cooperativas si las empresas cooperativas, además de estar exentas de muchas cargas, también se les exime del impuesto sobre la renta? Eso es algo que tenemos que repensar. Hay algunos que lo están haciendo en este momento, que piensan presentar proyectos para ver si se logra llegar a volver a emparejar la cancha. Si ustedes, pongámonos a pensar, un día de estos vi una noticia de que la leche en Costa Rica ocupa el 4º lugar en el mundo. No sé si es en el mundo o en Latinoamérica, perdonen por eso, el 4º lugar en el mundo o en Latinoamérica en cuanto al precio se refiere. O sea, tenemos una de las leches más caras, a pesar de que es producida por una empresa que es prácticamente monopolista, que tiene todas las ventajas, que le damos exenciones de impuestos, que le protegemos el mercado, porque además de eso está prácticamente prohibido o los aranceles de importación son prohibitivos. Consecuentemente es inexplicable que eso esté ocurriendo. Uno debería pensar que si da ese tipo de privilegios, lo menos que deberíamos esperar es que esos privilegios resulten en algún tipo de beneficio para los consumidores. Bueno, pero nuestro país está plagado de ese tipo de privilegios y de donaciones que le hacemos a grandes empresarios. Pagamos uno de los arroces más caros del mundo, el azúcar acá es de los más caros, la carne de cerdo tampoco puede competir con la producción externa, la producción externa no puede competir en el país porque tiene que pagar elevados aranceles. Y así hay una cantidad de bienes y servicios, la mayor parte de los cuales pertenece a la canasta básica, en donde los consumidores están pagando hasta un 40, 50% en algunas ocasiones en el arroz, más caro de lo que deberían estar pagando, y hay algunos que se preocupan porque le vamos a poner un 1% de impuestos sobre las ventas a la canasta básica. Eso me parece totalmente irracional y nadie lo menciona. Todos sabemos que en realidad toda esta huelga y el pleito que ha habido tiene poco que ver en realidad con la preocupación por el 1% de la canasta básica. Esa fue la fachada. Lo que tiene que ver más bien son las normas que se están estableciendo para tratar de hacer un poquito más racional la estructura de salarios del sector público. Otro de los elementos, bueno, que dirían eso no es significativo, pero que cuenta en términos de lo que es la moral popular. Ver que hay algunos sectores que se les exime de impuestos. Bueno, las iglesias, las fundaciones, las universidades públicas y privadas, en donde se les da tipos de preferencia. No, porque si uno quiere establecer un negocio, no puede hacerlo con ese mismo tipo de reglas. Bueno, tendría que crearme una iglesia. Yo en algún momento he pensado crearme una iglesia y dedicarme a predicar, pero soy bastante malo para eso, porque al final de cuentas, bueno, le damos todo tipo de privilegios. Y hay un elemento que en realidad a mí y a una señora diputada dice que le molesta mucho, que es la famosa amnistía tributaria.
Es lo que antes decían, por lo menos esa es la justificación, de que nos van a estar pescando por hambre. En realidad el gobierno está en tantos problemas de liquidez que dicen, si declaramos una amnistía tributaria sobre 170 mil millones de colones que nos están debiendo los morosos, pues entonces vamos a lograr que todos ellos vengan y paguen para ganarse las multas y los intereses. Bueno, yo no sé si habrá formas más justas de poder obtener liquidez para el sector público, pero en realidad este es un precedente que deja un muy mal sabor en la boca. Estar hablando a estas alturas de una amnistía tributaria en condiciones en que lo que tenemos es un problema tributario es totalmente contradictorio. Estos elementos lamentablemente persisten y esperemos que la gente, con todo este movimiento que se ha dado a raíz de estas huelgas, como dice don Fabio, al final de cuentas las huelgas nos han servido para darnos cuenta de muchas cosas que antes no nos percatábamos o no nos importaban o simplemente las oíamos y no entendíamos lo que significaba. Bueno, ojalá que todo esto esté creando conciencia para ir eliminando todos estos elementos. Luego, hemos hablado, por ejemplo, de que el impuesto al valor agregado es un impuesto muy importante, no solo porque va a llegar más recursos al Estado, porque efectivamente le va a llegar más recursos, porque ahora vamos a incorporar los servicios que han estado fuera del impuesto sobre las ventas, sino porque al ser un valor agregado en donde en cada una de las etapas se va cobrando el impuesto y el siguiente en la cadena acredita es el impuesto que pagó y le pasa al siguiente, todos se supone que van a tener interés en pagar el impuesto, en declarar el impuesto, porque de esa manera entonces van a lograr pagar únicamente lo que agregaron a ese valor en la producción. Lamentablemente, cuando vemos que empezamos a tener un montón de tasas, eso le empieza a quitar músculo a un impuesto de este tipo. Sería mejor, si se quiere, algunos sistemas de devolución, si es que consideramos que hay que dar sistemas de devolución. Bueno, la canasta básica, al final de cuentas, dijimos, no, mire, va a ser un 2%, pero un señor diputado dijo, no, yo no me opongo y voy a votar en contra si es un 2%, que lo dejemos en un 1%. Eso se parece más o menos al chiste de don Juan Caca, ¿no? Que es harto conocido. Evidentemente, un 2%, un 1% no hace mayor diferencia ni va a hacer más pobre a la población por cobrarlo. Deberíamos establecer un 13% si es que se considera que hay motivos para que haya gente que no lo pague. Yo pienso que no, que todos deberíamos pagarlos, que el sistema tributario es un mal esquema para hacer redistribución de ingresos. Todavía la gente piensa que a través de la tributación vamos a poder favorecer a los pobres y vamos a poder hacer que la distribución del ingreso sea más justa. En casi ningún país eso se logra, pero en Costa Rica menos. En Costa Rica son tantas las distorsiones que hemos metido al sistema tributario que al final de cuentas, más bien cada vez que decretamos una medida de este tipo, lo que terminamos haciendo es haciendo más regresivo el esquema tributario. Entonces, yo dejaría tranquilito el sistema tributario, lo hago parejo para todo mundo y a través del esquema de gastos y subsidios atendería los problemas de pobreza y distribución de ingresos. En la matrícula universitaria también se hicieron excepciones. En los servicios médicos, bueno, se dice que un 4% con una devolución a todos aquellos que paguen con tarjeta de crédito, pero bueno, ya hemos visto, no hay ningún médico por aquí, ¿va? Menos de los que me atienden a mí, que son bastantes, que la táctica que están siguiendo es, en primer lugar, que ya están dejando de recibir pagos con tarjeta de crédito, ahora es solo efectivo y
si uno no pide directamente la factura electrónica, pues no se la dan. Pues siempre buscamos la forma de no pagar impuestos. Y es muy natural. Yo creo que, como les dije al principio, en realidad pagar impuestos no es bonito. Lo que pasa es que, al final de cuentas, la mayor parte del impuesto, sobre todo en estos bienes como la medicina privada, es lo que los economistas llaman inelástica y, consecuentemente, la mayor parte la paga el consumidor. Bueno, por eso es que entonces se pone devolvérselo si paga con medios electrónicos. Pero, en realidad, lo que deberíamos estar pensando es en más esquemas de este tipo, pero que nos olvidemos de estar haciendo tantas excepciones en las tasas impositivas. Hay un impuesto que se incluye, que es como novedad en este paquete, que es el impuesto a las ganancias de capital, que puede haber razón en que se cobre ese impuesto, pero es muy problemático porque en realidad parte de lo que se va a cobrar con este impuesto es un impuesto a la inflación que nos está afectando a nosotros, porque si simplemente tomamos el valor de un bien en determinado momento del tiempo y lo comparamos con el valor en que lo vendemos en otro momento del tiempo y vemos que hay una ganancia ahí, restando el precio de un año con relación al año en que se adquirió, pues ahí va implícito efectivamente una valoración de la propiedad o del capital y consecuentemente cabe que se le cobren impuestos, pero no el valor total, porque una parte de eso lo que estamos recuperando es la inflación. Y bueno, y el tema del enganche médico que tanto se habló, que en realidad es un tema que intentó corregir también la reforma tributaria, se fracasó en ello, se dijo que en realidad podía ser vetado por los tribunales de justicia por no tener relación. No sé si será cierto, pero bueno, algunos diputados dicen que lo van a proponer como proyecto por aparte. Crea este proyecto de ley, además de lo que ya hemos visto, que ya existe, crea nuevo desempleo. Bueno, la razón, la visión simplista, o como decimos en Paso Ancho, naïf, de lo que es un impuesto en estática comparativa, suponiendo ese famoso ceteris paribus que tanto le incomoda a la gente, y claro que tiene que incomodarle si es que nosotros nos basamos estrictamente en que las cosas permanecen inalteradas y que consecuentemente lo único que vamos a tener en la realidad son los efectos puros y simples de la relación, que vamos a partir siempre de una posición de equilibrio. Bueno, ahí no tenemos otro remedio que decir, sí, efectivamente, esta reforma tributaria va a tener efectos sobre el empleo, ¿ya? Es distorsionante para la actividad económica y consecuentemente, mientras sea distorsionante para la actividad económica, va a producir una distorsión en la asignación de los recursos, consecuentemente va a significar que el empleo no va a ser el nivel óptimo. Solo para poner algunos ejemplos de lo que nos diría la teoría de lo que va a ocurrir, el efecto sobre las ventas del IVA disminuye el consumo y si el bien no es perfectamente exportable, que no hay ningún bien que lo sea, entonces eso va a significar, si hay menos consumo del bien, consecuentemente una disminución en la producción. El tema de la renta personal estimula el ocio. A algunos les hace gracia que los economistas digamos que un impuesto sobre la renta estimula el ocio, es decir, que la gente prefiere vivir un poco más tranquila para no ganar tanto si es que el gobierno se va a llevar la mitad de lo que nosotros vamos a ganar en el margen. Bueno, eso es precisamente lo que entendemos por estimular el ocio. Consecuentemente, la gente va a estar no tan dispuesta a trabajar lo que trabajaba antes. Bueno, eso tiene el impacto de que probablemente tiene un efecto negativo, un efecto positivo
sobre las tasas de desempleo, porque resulta que ya ahora la gente voluntariamente va a estar desempleada. Ya no va a estar buscando tanto trabajo como buscaba antes y las estadísticas van a reflejar de que entonces ahora hay menos presión en el mercado, ya no hay tanta oferta de trabajo. Pero, por otro lado, bueno, el ocio no necesariamente produce bienes que se mercadeen. Consecuentemente, disminuye el ahorro. Si disminuye el ahorro, también disminuye el consumo y consecuentemente por esa vía también producimos efectos sobre la producción. La renta empresarial. Estos niveles de renta empresarial que creamos ahí, algunos estratos adicionales en la escala, tienen un efecto directo sobre la inversión. Recuerden que la mayor parte de la inversión no viene de las personas. Las personas ahorran y probablemente en la medida de lo posible colocan eso en títulos, valores o en algún instrumento de ahorro, pero la inversión directamente la realizan las empresas. Evidentemente, menor nivel de utilidades disponibles también va a tener un efecto sobre la inversión y eso significa que la producción futura va a disminuir, no aumentan las fuentes de trabajo. Independientemente de si consideramos que eso sea justo o no, es un hecho. Simplemente tiene ese tipo de impuestos. Y esto que ya mencionamos antes, las ganancias de capital, va a afectar directamente a la inversión y va a cobrar un impuesto sobre la inflación. Es decir, tras de que la inflación es ya de por sí un impuesto, este es un impuesto sobre ese impuesto que ya estamos pagando. O sea, lo último que nos faltaba y es que vamos a tener que pagar impuestos cada vez que tengamos más inflación. Por dicha no es generalizado, está centralizado en la venta de bienes y servicios, es decir, si tenemos un lote y lo vendemos, pues vamos a tener que pagar ahí un impuesto sobre la diferencia entre lo que lo compramos y lo vendimos. Todo esto en realidad podemos decir que existe, es decir, no es que esto es algo nuevo. Esta reforma lo está haciendo un poco más profundo. ¿Cuánto más profundo? Bueno, veámoslo en términos de un análisis más dinámico. Bueno, tenemos que partir de que la economía en estos momentos está en un desequilibrio dinámico. Estamos en una ruta de depresión económica acelerada por culpa de la situación fiscal, del déficit fiscal y del endeudamiento público. Aunque a alguna gente esto le parece extraño, ¿por qué el déficit fiscal nos está guiando hacia esa crisis? Bueno, muy fácil. Simplemente estamos ya llegando a ese punto en donde doña Rocío Aguilar no puede dormir porque no sabe de dónde va a coger plata para pagar los aguinaldos. Ya los periódicos nos dicen hoy que pues van a tratar de hacer todo lo posible por ver de dónde juntan la plata para poder pagar esos aguinaldos, pero no nos garantizan que va a ser en las fechas que tradicionalmente se ha hecho. Bueno, ese déficit fiscal, esos problemas de liquidez ya empiezan a manifestarse en los mercados internacionales y en los mercados internos. Don Fabio nos hablaba claramente de lo que pasa con las calificadoras de riesgo. Oí por ahí a alguien que dijo, no, entonces lo que tenemos que hacer es echar a las calificadoras de riesgo de este país. No, eso es peor, porque entonces nos van a ver todavía peor en el exterior. Y usted, si usted tiene una única posibilidad de que haya alguien que le preste plata y lo que hace es echarlo de su casa, pues evidentemente olvídese de que le va a prestar absolutamente nada, a ninguna tasa de interés. Estamos en una situación de estas, si nos quedamos sin liquidez, si las tasas de interés se disparan como se han estado disparando y si siguen creciendo al ritmo que venían creciendo, pues evidentemente todo el sistema económico se ve afectado. Y ahora sí, bueno, vamos a reconocerle a don Fabio que yo sí viví la crisis del 82. En ese momento, cuando echamos al Fondo Monetario Internacional de Costa Rica, cuando el señor vicepresidente
nos dijo que si nosotros no teníamos dólares para eso podíamos emitir colones. Bueno, ahí sí, emitimos colones y la inflación se disparó. En promedio llegó al 80% en un año, pero hubo momentos en que estuvo por encima del 100% esas tasas de inflación. Los niveles de empleo cayeron y el nivel de salario real disminuyó sustancialmente. Claro, si la inflación sube, si la devaluación sube, eso lo que significa es que todos los salarios que no van a subir al mismo nivel, evidentemente van a ir siendo cada vez menores, y en aquel entonces llegaron a un nivel que era el 50% de lo que eran anteriormente. Y nos tomó 20 años para recuperarnos de eso, y gracias a la desgracia de nuestros amigos centroamericanos, porque como en aquel entonces estaba todo el conflicto centroamericano, resulta que nuestros amigos en ese entonces de Estados Unidos, para no usar gringos, no sé si será peyorativo, no, creo que no. Nuestros amigos gringos decidieron que nos iban a regalar $1 millón por día para que pudiéramos paliar esa crisis y que no la sintiéramos tanto. Y aún así, bueno, la sentimos. Yo recuerdo que hasta yo me puse a hacer mayonesa porque la mayonesa ya era incomparable en aquel entonces. El jamón entonces se empezó a sustituir por la mortadela jamonada o la mortadela simple, y llegó el momento en donde uno se inventó los famosos sándwiches de carne sin carne. O sea, quitarle la carne, dejar nada más la lechuga, el tomate, etcétera, porque en realidad la situación era muy, muy difícil. Y la gente se empobreció. Los niveles de pobreza, que en este momento estamos asustados porque estamos a niveles del 20%, en aquel entonces llegaron a niveles del 50% de la población. Bueno, eso con esa ayuda que tuvimos de los gringos, esta vez como que no nos ven con tan buenos ojos. No creo que estén dispuestos a ayudarnos a salir de una crisis. Entonces, por eso es que tenemos que tenemos que congratularnos por lo menos con este pequeño detalle que fue el hecho de que la Sala Constitucional, no sé si como dice don Jorge Guardia, porque se puso simplemente flexible o porque así lo dicta la hermenéutica jurídica, decidió que efectivamente debía pasar el paquete fiscal, por las mismas razones que ahora hace, que fue 6 años, rechazaron el anterior paquete. Bueno, y no se pudo llevar a cabo la reforma tributaria. En estas circunstancias en que vamos en una caída libre, lo que tenemos que comparar es si ese efecto negativo que estos nuevos impuestos tienen sobre el empleo van a ser comparativos con lo que nos estaría ocurriendo en el empleo si es que llegamos a caer en el abismo. Esa es la comparación que tenemos que hacer. Y evidentemente no hay punto de comparación. Es preferible pagar un poco más de impuestos que llegar a esos niveles en donde a la fuerza se nos rebaja el salario a todos por devaluación y por inflación. Ahora, ¿por qué es que estamos cayendo en una situación como esta? Todos lo sabemos, no tengo que repetirlo. Causa primaria, el sector público está sobredimensionado. Hay un colega que dice, en realidad, cuando uno analiza hace comparaciones internacionales de lo que es el sector público en Costa Rica, de lo que es en otros países, se da cuenta de que tal vez nuestro sector público no está tan sobredimensionado en número de trabajadores. Probablemente está sobredimensionado en los salarios que se pagan en el sector público y sobredimensionado en términos de la mala asignación que hay de recursos dentro del propio sector público. Es decir, tenemos trabajadores muy buenos, trabajadores haciendo cosas que son muy interesantes, trabajadores que pasan día y noche trabajando sobre determinados tópicos, pero que al final de cuentas sirven únicamente para que se guarden en una biblioteca o en una gaveta.
Y evidentemente eso no le aporta para nada a la producción. Y esos son recursos que no están aportando a el crecimiento del empleo. Entonces, de eso es lo que se trata. El Estado está haciendo, el gobierno está haciendo cosas que no debería estar haciendo, tiene una sobrecapacidad instalada, especialmente exceso de empleados en muchas áreas, probablemente faltan empleados en algunas, y para hacerle propaganda a don Luis, que está por acá, yo soy de la opinión de que en una institución como ARECEP, que es fundamental para controlar los precios en situaciones en donde no hay competencia perfecta, pues ahí hacen falta empleados. Bueno, pero ese es uno. Pero igual que en eso, en tributación hace falta un montón de gente. Vayan ustedes a hacer un trámite a la tributación, allá a la oficina que queda por el María Auxiliadora, y verán que hay 4 o 5 empleados y usted tiene que llegar ahí, perder una mañana y parte de la tarde para lograr hacer un trámite. Lógicamente, hay que tratar de ir haciendo esos cambios estructurales. Y lo que mencioné antes, el empleo público es carísimo, es de los más altos en el tercer mundo, y cuidado sino también en comparación con los países desarrollados. Han salido comparaciones de lo que gana un magistrado en Costa Rica respecto a lo que gana un magistrado en Estados Unidos. Y el de Costa Rica gana más que lo que gana un magistrado de la Suprema Corte en los Estados Unidos. Bueno, algo nos está pasando por ahí. Luego, bueno, la productividad del sector público es muy baja y en muchos casos negativa. Todo lo que obstaculizan, las presas, la tramitología, los requisitos que se inventan mañana, tarde y noche, que lo que hacen es retrasar la iniciativa privada. Lo que podría uno decir, en estas circunstancias, si quiere evitar todo esto, la solución óptima es reducir el gasto y achicar el gobierno. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. La pregunta es, ¿a qué ritmo vamos a achicar el gobierno sin crear una depresión de corto plazo? Ahora ya no derivada por problemas de productividad y por problemas de falta de desequilibrio fiscal, sino más bien por falta de demanda como consecuencia de un aumento en el desempleo del sector público. Bueno, eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Reducir el gasto sin estrategia, que es lo que nos ha pasado siempre que intentamos hacer una reducción de gasto, más bien termina con un estado más ineficiente. Si usted simplemente decide, bueno, voy a reducir el gasto, voy a mantener los ingenieros, pero no les voy a dar ni vehículos, ni les voy a dar los recursos que necesitan para trabajar, pues entonces los hace más ineficientes y empeora la situación. Es claro que en el mediano plazo hay que hacer una reforma del Estado. Lógicamente, para controlar ese crecimiento desmedido, que ya en este proyecto de ley hay algunas medidas que tienden a paliar un poco el crecimiento de los precios, pues hay que ir avanzando hacia una ley de empleo público, con salario global. Es decir, no hay razón por la cual un funcionario que haga las mismas cosas en una institución gane la mitad o la tercera parte de lo que gana otro en otra institución haciendo exactamente lo mismo. Debe ser un salario igual por igual tipo de trabajo. Como dice don Otón Solís, también hay que perderle miedo al cierre de instituciones. En realidad me está preocupando eso de concordar tanto con don Otón Solís. ¿Será que yo no sé, me cuestiono si será que me estoy haciendo neoliberal? Porque, claro, pero tiene razón. En realidad aquí ha existido un pánico por hablar del cierre de instituciones. Yo recuerdo en el gobierno de Figueres que se habló de cerrar instituciones como el IFAM, el INCOFER, el CONICIT, y ustedes las ven que ahí están, que gozan de muy buena salud, ¿no? En aquel entonces cierre técnico y demás, faltaba nada más ir a la Asamblea Legislativa y nunca se fue a la Asamblea Legislativa y como el ave fénix renacieron. Bueno, hay que ver cómo hacemos eso. Bueno, lo que pasa es que si lo hacemos en forma desmedida y sin una estrategia adecuada,
podemos más bien entonces suscitar una crisis. Yo pensaría más bien, incluso en muchos casos, sería preferible cerrar muchas instituciones y mantener los trabajadores, aunque sea pagándoles el salario por un tiempo. Ya hay una economía, pero tener un banco de empleados públicos que progresivamente se vayan reasignando en otras áreas del sector público en donde puedan tener una mejor productividad. Bueno, aquí, parafraseando un poquito a don Otón, hay que hacer reducción de una serie de entes públicos como el MAC, Mideplan, MOP y sus hijitas perversas, como la llamó algún expresidente por ahí, ¿va? Del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en salud, la Defensoría de los Habitantes, que muy loable el propósito con que se creó, pero que en realidad en este momento es un ente burocrático cuyos resultados dejan bastante que desear, el MISIT, el ICODER, el INCOPESCA, etcétera. Todos, yo creo que hay bastante acuerdo en que hay cosas como el FANAL, el Consejo Nacional de Producción, en el CONICIT, que deben ser cerradas. Hay algunas que podría considerarse. Bueno, Habdeba en realidad está cumpliendo su función. Lo que pasa es que nos suena muy bonito. Sí, claro, Habdeba está hecha para el desarrollo de la vertiente atlántica y está haciendo desarrollo de la vertiente atlántica. Yo no sé si soy infidente o no soy infidente. Mejor no soy infidente. Bueno, también hay que simplificar algunas áreas, como el de concesión de obra pública. Bueno, hacer una concesión de obra pública en Costa Rica es tan complicado y tan difícil que ninguna empresa viene a competir por los proyectos y terminamos con los ejemplos que hemos tenido en el pasado, en donde se presenta un solo oferente. Y al final de cuentas hay que ver cómo hacemos para tratar de salvar esa concesión, y no es en los mejores términos ni las mejores empresas. Y lógicamente hay que hacer un cambio fundamental en SETENA. Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger el ambiente, eso no hay duda. Pero el hecho de que SETENA tenga 950 millones de dólares paralizados en inversión durante más de 2 años, bueno, ¿cómo es posible que tenemos la plata para realizar proyectos y como no hemos logrado que SETENA haga esos estudios o analice, porque no los hace, esos estudios de impacto ambiental, entonces los proyectos duermen el sueño de los justos? Y lógicamente, bueno, también deberíamos considerar abrir algunos mercados, el caso de Recope. Yo no creo que haya que cerrar Recope, pero sí abrir el mercado de los combustibles y abrir un poco más el ICE, la generación eléctrica. Yo no sé si Einstein dijo lo que dicen que dijo. Uno se encuentra por ahí en Facebook cosas que han dicho supuestamente algunos personajes y nunca las dijeron, pero bueno, lo haya dicho o no, esto es totalmente cierto. ¿Cómo pretendemos obtener resultados diferentes si hacemos siempre las cosas igual? Bueno, yo creo que es hora de que pensemos en hacer las cosas distinto. Por más de 30 años hemos venido haciendo reformitas, las mismas recetas fiscales, y después de un tiempo volvemos a la recaída nuevamente, volvemos a tener los mismos problemas, no los resolvemos, la deuda que la habíamos logrado bajar ya volvió a niveles casi iguales a los anteriores. Las reformas tributarias salen muy optimistas del Ministerio de Hacienda, llegan a la Asamblea Legislativa, empiezan los grupos de poder, los diputados las descarrilan, se convierten en reformitas simbólicas que apenas dan aire para algunos años. Bueno, lo mismo vemos en esta reforma que se presentó a la Asamblea. Del Ministerio de Hacienda salió con una recaudación del 2,5%. Fueron tantos las cosas que se le empezaron a colgar que ya en este momento está, por lo menos para el primer año, un 0,57%. Bueno, la esperanza es que en los otros años, con las economías que se generen con las medidas de contención de gasto, pues se pueda reducir un poco
perdón, se pueda aumentar más el rendimiento de la reforma. La contención de gastos es escuálida, se crean desequilibrios insostenibles y contraproducentes. El ejemplo que les mencioné antes de la gente que tiene que salir al campo, pero resulta que dejan a los funcionarios, pero no les dan los recursos, ni viáticos, ni nada. La movilidad laboral, cuando se ha implementado, es una idea carísima, porque hay que pagar a veces cesantías enormes, dar premios. Lo que pasa es que se terminan yendo los mejores, se quedan los que no son tan eficientes. Eso deteriora aún más la productividad del sector público. Bueno, por eso es que decimos cómo vamos a lograr hacer algo diferente si hacemos lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esto ya puede tener muchas formas, pueden ser estas medidas, pueden ser otras medidas. Primero, congelar de inmediato los pluses salariales. Es decir, estamos hablando de que en el sector público el problema fundamental son los pluses salariales. Bueno, una buena medida, un buen indicio para empezar sería simplemente congelarlos. No se van a rebajar, no se le rebajan a nadie los niveles que tiene actualmente, pero eso sí, de aquí en adelante los salarios a partir del nivel que tienen en este momento se van aumentando de acuerdo con la inflación. Eso no afecta a derechos adquiridos. Transitoriamente, mientras entra una nueva ley de empleo público, los nuevos funcionarios entran con el salario base y los aumentos, como les dije, se limitarán únicamente a la inflación. Eso mientras se emite esa nueva ley de empleo público en donde ya ponga un régimen de incentivos mucho más adecuado que el que tenemos actualmente. Y sobre todo que vayamos a un esquema de salario global. En cuanto a las pensiones, sí, por ahí hemos visto que ya hay algunos diputados del Partido Unidad Social Cristiana que están proponiendo un régimen de pensiones bajo un esquema de reparto, un único sistema, igual a la invalidez, vejez y muerte. Probablemente eso significará que hay que hacer reformas a la invalidez, vejez y muerte. Probablemente no es ni a ese nivel ni al nivel que existe actualmente, pero hay que buscar algo intermedio entre los dos, hacer un esquema mucho más progresivo en cuanto a las pensiones existentes, especialmente a partir de cierto nivel. Yo digo a partir del nivel de mi pensión, y ahí en adelante que pongan todo lo que quieran. Congelar el fondo especial de la educación superior. En realidad, mire, la Universidad de Costa Rica y en general la universidad pública tiene ya que 40, 60, 78 años de vivir y aún no se ha emancipado, aún no ha aprendido a generar sus propios recursos. En todas partes las universidades son entidades de élites, precisamente es para graduar gente que va a ser la gente que va a tener mayores recursos en la economía. Consecuentemente, lo lógico es que todos aquellos que puedan pagar la educación la paguen, pero resulta que estamos en una situación totalmente al revés, en donde la gente más pobre se va a las universidades privadas, en donde paga su educación, y la gente más rica, que como tuvo los recursos para tener un mejor desarrollo intelectual, resulta que gana los exámenes de admisión, tiene un mejor rendimiento académico y no pagan la universidad. No, deberíamos establecer un sistema parejo, universal de pago de matrículas, establecer con el Fondo de la Educación Superior un nivel de un 50% de lo que es actualmente en términos reales, pero que se destine exclusivamente a un fondo de becas, que sea de carácter universal, no importa a cuál sea la institución que los estudiantes vayan. Y que todas aquellas instituciones que puedan cobrar por los servicios lo hagan. A mí me da lástima, por ejemplo, ir a hacer un trámite de relaciones exteriores en donde tienen una ventanilla ahí de un banco, creo, bueno, ahora que cerraron el crédito agrícola, creo que era del crédito agrícola, vendiendo los timbres, vendiendo 35 colones de timbres para una certificación. Y entonces pegarle esos timbres
Bueno, evidentemente eso más bien representa un costo para todo mundo. No, si la certificación tiene un costo en mano de obra, en lo que sea, debe cobrarse en lo que vale. Debemos ir a un esquema más de pagar de acuerdo con el servicio que obtengamos. En cuanto a reducción de impuestos, hay que ir a un esquema de derogar todos los impuestos y restricciones a las importaciones. De una vez, ya olvidémonos de eso, de que entonces a unos bienes los consideramos unos bienes suntuarios y otros no, todos. Tal vez lo único, por razones de que no tenemos infraestructura, yo los mantendría los automóviles, ¿ah? Y uno que otro bien por ahí, pero todo lo demás simplemente cero impuestos. Otros países han dejado un 5%, lo llaman, como piso fiscal, pero esa es la mejor forma de poner a competir los mercados, y ahí es donde yo sí vería el desarrollo de este país, porque entonces en ese caso sí se va a fomentar la inversión a gran escala, y en ese caso sí va a haber más empleo. El IVA debe ser un IVA universal, y mientras nos acostumbramos a que ya no tenemos esos otros impuestos, bueno, dejar alguna flexibilidad de que si no nos van a alcanzar los ingresos transitoriamente, pues que los podamos aumentar a una tasa un poquito mayor. Siempre nos van a salir más baratos los bienes porque ya no tenemos impuestos sobre las importaciones. Y derogar todos esos otros impuestos, el impuesto de consumo, los timbres y un montón de impuestos anacrónicos. Hablan de que hay alrededor de 101 impuestos que nadie ni siquiera sabe por qué existen. Bueno, esos impuestos de timbres que todavía sobreviven por ahí, ¿va? Un día fui a comprar unos timbres, no sé ¿para qué? Creo que para una certificación de delincuencia, y resulta que no tenía la plata en menudo para pagar los 125 colones. La funcionaria me dijo, no, tome, se los regalo, porque no tienen, son ya impuestos que no tienen ningún sentido. En cuanto al impuesto sobre la renta, hay que hablar de un impuesto parejo para todo el mundo. Si nosotros ponemos un impuesto, digamos de un 25%, lógicamente eso habría que calibrarlo para todo el mundo, empresas y personas, ¿ya? Ahí se acaba todo lo que llamamos elusión de impuestos, ¿ya? La evasión va a ser difícil porque siempre no nos gusta pagar impuestos y la gente buscará cómo brincárselos, pero la elusión ya no tendrá ningún sentido. Y eso de que uno va a una ferretería y el cemento se lo facturan a nombre de una sociedad, los clavos a nombre de otra sociedad, el pegamento a nombre de otra sociedad, bueno, eso es simplemente porque están haciendo esos manejos internos para reducir el impuesto y evitar las tasas más altas. Con eso logramos que las empresas dejen de estar creando empresas en Panamá. ¿Ya? Prácticamente cualquier condominio que se haga acá, resulta que uno se lo compra a una compañía panameña, que en realidad no es una compañía panameña, sino que es una compañía costarricense, pero como en Panamá se pagan menos impuestos, entonces inscribimos la empresa por allá. Y luego una declaración universal de renta, es decir, que todos tengamos que hacer una declaración de renta. Lógicamente tienen que haber sistemas simplificados para declarar la renta, de manera que aquellos que paguen más impuestos de lo que debían, se les devuelva. Incluso aquí es el mecanismo para darle a la gente pobre ingresos para que les compense lo que significa el impuesto de 15% sobre las ventas. Y luego eliminar todas las cargas de planillas que no sean enfermedad o maternidad. Es decir, porque es que tenemos asignaciones familiares, el IMAS, el Banco Popular. Yo no sé si a estas alturas el Banco Popular necesita que nosotros lo estemos financiando. ¿Qué razón hay para que las empresas, bueno, o los ciudadanos tengan que pagar un 1% de su salario para sostener al Banco Popular? Yo no sé si estamos preparados para algo así como esto. Bueno, y si, dado que ya se acerca Navidad, si se trata de pedirle cosas al niño, yo pediría que dolaricemos la economía. Muchas gracias.
Las preguntas para Pablo. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, entonces, compañero ya. Gracias. Gracias a ambos expositores, aprendí bastante, sobre todo la exposición de don Denis. Para el joven periodista en asuntos financieros, ¿verdad? Bueno, usted es muy joven y está todavía dentro del rango de los millennials, ¿verdad? Que de acuerdo con la clasificación que se hace por ahí es de 18 a 35 años, ¿verdad? Se dice que para el año 2025 el 80% de los puestos de trabajo serán ocupados por los millennials y, agrego yo, los centennials también, ¿verdad? Muy bien. Eso significaría, en términos muy gruesos y teóricos también, dependiendo del país que sea, que 20% estarán reservados probablemente para gente de mayor de 40 años, ¿verdad? Desde el punto de vista de la solidaridad, esto tiene implicaciones muy serias porque significa que personas de cierta edad, 40 años, pongamos un supuesto, 40, 45 años, se les va a hacer muy difícil conseguir trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, me gustaría que hiciera un comentario sobre eso. Luego, para don Denis. No, de una vez, don Denis, para que lo tenga ahí. Hay cosas, o bastantes cosas, la mayoría de lo que usted dijo, que yo estoy de acuerdo. Hay otras no. Y lo que le voy a decir con mucho respeto, desde luego. Porque hay, desde mi punto de vista, prejuicios ideológicos sustentados en una escuela de economía. Por ejemplo, afirmar que los recursos que se asignan al sector público está mal hecho porque baja la productividad. Eso es con todo respeto, una afirmación dogmática. Porque en el sector privado, con las excepciones, desde luego, también hay baja productividad, ineficiencia y corrupción. Y en Costa Rica sobran los ejemplos de empresas privadas que han sido señaladas de corruptas. Entonces también hay un uso ineficiente de los recursos en el sector privado, sin generalizar, desde luego, porque hay excepciones. Por otro lado, usted, entre las propuestas que hace, dice derogar los impuestos, todos los impuestos y restricciones a las importaciones. Y en esto yo siento que deberíamos tener cuidado. Los niveles de eficiencia de Costa Rica con respecto a otros países son muy diferentes, ¿verdad? Se sabe, y usted lo sabe muy bien, como economista que es, que grandes países como Estados Unidos, Japón y otros por ahí subsidian a sectores productivos. Y esos subsidios, en términos de precios, se reflejan en los precios internacionales. Niveles de eficiencia y precios que Costa Rica no puede competir. Entonces, ¿cómo vamos a pelear en una condición de burro amarrado contra tigre suelto
en el mercado internacional, sabiendo las distorsiones que hay en el mercado internacional y que favorecen a los poderosos. Entonces, Costa Rica, sí, yo estoy de acuerdo que hay que gravar ciertas importaciones. La comida, por ejemplo. No está bien si queremos favorecer, apoyar a grupos que, dicho sea de paso, son muy pobres, como frijoleros, como maiceros, y que abramos la economía, como ya ha pasado lamentablemente. Esto no es algo nuevo, ya viene pasando desde que se implementó el ajuste estructural en Costa Rica, que se desprotegió a los frijoleros y maiceros. Entonces no está bien que Costa Rica se abra así y se diga derogar totalmente los impuestos y restricciones a las importaciones. Hay casos donde el gobierno debería decir, si es que quiere proteger a ciertos sectores de la población, estas actividades productivas van a ser protegidas de alguna forma. Y finalmente, algo que usted mencionó y que yo estoy de acuerdo porque viví también la crisis del 1982. Bueno, no soy tan viejo, ¿verdad? Claro. Pero sí recuerdo muy bien que Estados Unidos daba $1 millón diarios al gobierno de Luis Alberto Monge. Pero esa ayuda no fue gratuita. Estuvo condicionada a que el país permitiera que la contra al sandinismo estuviera en el país, haciendo ejercicios militares y toda la labor militar, valga la redundancia, asociada. Solamente. Voy a contestarle la pregunta de una forma muy sencilla. Cuando estaba conversando con ustedes dije que en la educación actual existe un mismatch muy grande entre los skills que se le da a las personas con la economía de hoy, y eso le puede pasar igual al millennial o al centennial o a cualquiera que está hoy en la economía. Lo conversaba un día de estos con un señor de un Uber, me dijo que tenía como unos 48 años aproximadamente. Ah, ok. Sí, bueno, no, que espero que nadie me diga eso, don Denis. Y me decía que el problema que él tenía muy grave era que ya él estaba muy viejo para que lo contrataran. Y yo le decía, ¿y usted habla inglés? Y él me decía, no. Y me quedé pensando, y digo yo, ¿y por qué no se pone a estudiar inglés? Y me decía, es que ya estoy muy viejo. Mi mamá, cuando se pensionó a los 64 años, se metió a una universidad a llevar una maestría. Y de hecho, cuando entró a la clase, las muchachas que estaban ahí pensaban que ella era la profesora. Entonces se reían de verla cuando entró y se sentó con ellas y toda la cuestión. A lo que me refiero es que sin importar de qué generación sea uno, si no llega a tener esos skills, no importa la edad que tenga. Hay que saber qué es lo que necesita el mercado y qué es lo que uno puede tener. Hay otro tema que es muy importante para esa época y se llama robotización. La robotización es algo que nos debe preocupar también a todas las generaciones, no solamente a los más viejos, a los millennials o a los centennials, sino a todos en general. ¿Por qué? Porque hoy por hoy esa robotización, ya vemos noticias de vehículos que se manejan solos, de robots que desarrollan todas las cosas por ellos mismos. Tuve la oportunidad hace un mes de estar 22 días en Japón, usted que mencionaba ahora Japón, y fue increíble ver en una fábrica de Mitsubishi, que es una empresa gigantesca, digamos que la parte de carros es el 10% de esa empresa, cómo todo lo hacían robots. Entonces uno dice, wow, o sea, esto era hace unos 10 años atrás una empresa gigantesca donde tenía tal vez unos 200 empleados en esta planta y hoy es solamente el 10% que trabaja en esa planta. Obviamente para los japoneses con el problema que tienen de que son una población muy vieja y toda la cuestión, más bien el tema de la robotización les puede ayudar un poco, pero es algo que tampoco no estamos muy largo de. Un día de esto salió una publicación de un periodista robot
Y de hecho un amigo me puso una cuestión en Facebook y me dice, tené cuidado, de una vez, ¿verdad? Como diciendo, mira, ya hay un robot que da noticias. Entonces, de eso no estamos lejos. ¿Cuántas robots a nivel financiero hoy por hoy, por ejemplo, uno se mete en una plataforma como Bloomberg, no sé si alguno de ustedes la maneja bastante, y todo el análisis económico lo hacen robots, ya no son economistas o financieros haciendo el análisis y entregando ese tipo de informaciones. Entonces, claro, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Perdón la introducción, es que es importante lo que se está mencionando. Se cree que para el 2033 el 40% de los puestos de trabajo estarán automatizados. Claro. Sí, es por supuesto, y es algo que las economías tienen que estar bien distribuidas. Un cuñado que vive conmigo desde hace 6 años, que para todos los que me conocen saben que es mi cuñado hijo, entró a la universidad este año. Y él llegaba y me decía, voy a decirlo como me dice popularmente en la casa, pues solo pelón me dice. Entonces me dice, pelón, ¿qué estudio? Me dice, y le hago yo, bueno, eso es algo que usted debería saber con la formación que le dieron en el colegio. Él me decía, es que con la formación que me dieron en el colegio, lo primero que hago es pedir algo que no tenga matemática. Entonces yo dije, wow, peligroso número 1, ¿no? O sea, más bien a cómo va el mundo debería ser de las cosas más importantes que deberían de haber. Y segundo, le dije, y algo ojalá que no sirva, que no tenga inglés y nada de eso. Y yo decía, ay, caramba, pues usted no quiere trabajar, usted lo que quiere es estar jugando PlayStation todo el día. Efectivamente, yo lo que le dije fue, estudie una ingeniería, por más difícil que sea para usted el inicio, cuando esté más adelante me va a agradecer ese consejo de estudiar una ingeniería, porque vas a tener esos skills que en cualquier momento lo que ofrece la economía actual puede darlo. Y por supuesto, no solamente hable inglés, ojalá hable también portugués, y ojalá hable italiano, y ojalá hable otros idiomas, y por qué no hasta mandarín, que como va la cosa en China, pronto va a ser la potencia mundial, y vamos a tener que hablar más mandarín que inglés. Y de ahí, así es la situación. O sea, la economía es muy dinámica, tiene muchas cuestiones, y si uno se queda en esa cuestión de no querer ser moderno, pues se lo va a comer el mundo. Bueno, vamos a tratar de responder muy rápidamente estas preguntas. Primero, que yo mencioné que el sector privado es eficiente, el sector público es ineficiente. En realidad, eso es lo que muestra en términos generales el desempeño de la economía. El sector público tiene una representación en el Producto Interno Bruto que está dado simplemente por el recuento de los gastos que se hacen en el sector público, pero no nos mide para nada la eficiencia. Yo no he dicho necesariamente que el sector público haya que eliminarlo o reducirlo, tenemos que hacerlo eficiente. Tenemos que reasignar los recursos dentro del propio sector público. Por eso no hablé de que hagamos un despido masivo de trabajadores cerrando las empresas. No, hagamos una especie de banco de trabajadores para irlos reasignando de acuerdo con lo que veamos que debe verdaderamente hacer el sector público para que lo haga de una manera eficiente. Esas movilidades laborales y ese tipo de cosas no han resultado, nunca han servido. Ahora, en relación a la corrupción, efectivamente, mire, para mí la corrupción mayor está en el sector público, no en el sector privado. Y la gente se preocupa de la corrupción del sector privado. Todas estos, ¿qué lo llamamos? Lobismo que hace el sector privado, ¿ya? Que hace que caiga una ministra de salud, que hace que los diputados cambien de criterio, que algunos anden por ahí simplemente diciendo nosotros no le damos el voto a la reforma tributaria y todos sabemos que por debajo fue porque no les quisieron ceder ciertas cosas, ¿ya? Bueno, eso viene del sector privado, no viene del sector público. Utilizan el sector público como plataforma. Evidentemente ahí tenemos que ver la corrupción no como un fenómeno del sector público, sino como un fenómeno social, un fenómeno que está inmerso en todo lado.
Lamentablemente el sector público, como se mete a hacer de todo, entonces para evitar que haya tanta corrupción tenemos que ir metiendo controles y controles sobre los controles y controles sobre los controles y terminamos con un sector público totalmente atrofiado y que no puede hacer absolutamente nada. Bueno, lamentablemente eso es así. Ahora, en cuanto a los impuestos cero, con base fiscal, con piso fiscal o sin piso fiscal, yo creo que es una discusión muy larga que se ha dado a lo largo de muchísimos años, ¿verdad? Pasamos por toda aquella discusión de la autosuficiencia alimentaria y demás, pero los resultados que hemos obtenido han sido totalmente desfavorables. Hoy día todos aquellos bienes que son protegidos en el país resulta que son los más caros. Pero intentamos proteger a la gente más pobre y es a la gente que le cobramos las cosas más caras, el arroz, los frijoles, el azúcar, los aceites, las carnes, la leche. Todo es más caro, pero porque estamos precisamente protegiendo todos esos sectores. Puede ser que podamos diferir en cuanto a eso, pero la experiencia internacional demuestra eso. Yo creo que vale la pena que ustedes le echen una ojeada al experimento que hizo en los años 80 Irlanda, ¿ah? Y cómo la base de pasar de un país totalmente subdesarrollado al país prácticamente desarrollado que es hoy día fue precisamente basado en una reducción de los impuestos y poner la economía local a competir con la economía internacional. Eso era, ¿va? Nada más que... bueno, lo del $1.000.000 estamos totalmente de acuerdo. Eso no era gratis y tenía que ver con los favores que teníamos que hacerle a los gringos. Pero esta vez no tenemos eso, ¿ah? Ni siquiera podemos darle entrenamiento a nadie, no sé. Lo que sí no estoy de acuerdo es con Fabio en la robotización. Ojalá, en vez de estar yo aquí, estuviera un robot diciéndoles todas estas cosas, ¿verdad? Sería más eficiente. No, es que esa misma discusión se dio en el mundo. Yo soy viejo, claro que no tan viejo para acordarme eso de primera mano, pero en la revolución industrial, en que los trabajadores destruían las máquinas, porque decían que eso iba a crear desempleo, que eso iba a traer la pobreza, el hambre a todo el mundo. Bueno, vimos que más bien, cuando la economía empieza a funcionar, más bien se abren más y más oportunidades de trabajo. Perdone por meterme en su pregunta. Una pregunta más para poder cumplir con la agenda de hoy. Muy buenas tardes. Don Denis, usted nos planteó la idea de achicar el gobierno y esto me trajo a la mente todos los procesos de reforma y modernización que se hicieron en América Latina del Estado. Ante esa idea, le consulto, ¿el tema central cuál será? ¿El tamaño del gobierno o su rol en el desarrollo socioeconómico? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las cosas que debería estar haciendo el Estado para mantener un cierto estado de bienestar, ¿no? Que es lo que nos interesa, un desarrollo económico inclusivo? En realidad yo no dije que había que reducir el tamaño del Estado, yo dije que había un relativo acuerdo de que el Estado era exagerado y que tenía un tamaño que no correspondía. También dije que en realidad no es tanto el tamaño del Estado ni el número de empleados, sino lo que cuestan los empleados, es decir, los salarios que se han salido de control dentro del Estado, ¿ya? Y cuando estamos hablando, qué sé yo, de los salarios que se pagan a los magistrados, de los salarios que se pagan en muchas instituciones, estamos hablando de otra cosa. Hablé incluso de hacer ese famoso banco de funcionarios públicos para ser reasignados en áreas en que verdaderamente sean útiles, ¿ya? En donde contribuyan a facilitarle la vida a la gente, no a complicarle la vida a la gente, ¿ya? Si el resultado de todo eso va a ser que el Estado se achique o sea más grande, eso no se lo puedo decir. Pero sí que hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar un proceso de estos, de
desmantelamiento del Estado como tal. Ahora, ¿cuáles son las actividades a que debe dedicarse el gobierno? Bueno, evidentemente, en un caso como este yo no le puedo decir a qué se debe dedicar. ¿Ah? Probablemente va a ser el resultado de esa reforma que se plantee, pero sí es muy claro que hay actividades en las cuales está metido el Estado que no debería estar haciendo. ¿Qué sé yo? ¿Qué hace el Estado produciendo alcoholes, como Fanal, por ejemplo? Oí una vez a la presidenta Chinchilla que le dijo al presidente de Fanal, le dijo, mire, es que es el colmo, ¿ya? Tienen algo en monopolio, en un bien que en todo lado lo único que genera es millones de plata, de dólares, ¿ya? Que viven campantes en lo que producen y solo en Costa Rica hay prácticamente que subsidiar para que produzcan alcoholes. Algo anda mal por ahí. Muchas gracias. Para terminar esta primera parte, queremos darle un reconocimiento a don Fabio y a don Denis. Don Fabio. Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica confiere el presente certificado de agradecimiento al señor Fabio Parry Aguirre Camacho por la colaboración como expositor en la mesa redonda Reforma Fiscal y su impacto en el empleo público y privado. Semana del Colegiado 2018, impartida en la sede central del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica el 29 de noviembre de 2018. Se extiende en la ciudad de San José, doctor Enio Rodríguez Céspedes, presidente. A donde